SER Podcast. Tras la sintonía que nos introduce en los grandes y pequeños robos en la historia, durante los próximos minutos vamos a colarnos, sin romper cristales ni forzar cerraduras, en uno de los robos más surrealistas y fascinantes que se han cometido a lo largo de la historia. Un golpe que, en apenas 81 minutos, en menos de lo que dura un partido de fútbol, hizo desaparecer 13 obras de arte valoradas en más de 500 millones de dólares. Hasta hoy, porque nadie ha sido arrestado hasta la fecha y ningún cuadro ha sido recuperado. Saben que nos acompaña el periodista especializado Enrique Figueredo. Hola, Enrique. Sí, muy buenos días. Buenas tardes, depende. Bueno, de momento buenos días. Hasta las 12 dicen que se tiene que decir buenos días. Por tanto, echo la cámara para atrás y digo buenos días. Entonces, buenos días. Hacemos moviola. A ver, Figueredo, ¿qué ocurrió la noche de ese robo que duró, como decía, menos que un partido de fútbol? Vaya por delante que de la sección este es uno de los robos que más me gustan de los que hemos preparado este verano. Vamos a ver. Vamos a situarnos a la 1:30. En realidad, la cámara de seguridad dijo la 1:24. Pero para simplificar, estamos en la ciudad de Boston. Es 18 de marzo. Dos hombres disfrazados de policías, con bigotes falsos incluidos. Se supo porque a uno de ellos se le quedó la cola demasiado montada por encima y enseguida supieron que eran bigotes falsos. Llaman a la puerta de un museo, del Museo Isabella Stewart Gardner de la ciudad que acabamos de citar, de Boston. El vigilante nocturno, sin sospechar nada, les permite el acceso. Les piden, ¿hay alguien más en el museo? Sí, tengo un compañero que está haciendo la ronda. Dile por favor que venga. A través del sistema de walkie-talkies avisa a su compañero y una vez los tiene a los dos en el vestíbulo, estos policías se inventan que uno de los dos se parece a una persona que está en busca y captura. De tal manera que los ponen contra la pared, los cachean y les ponen las esposas. Y a partir de ese momento, la frase mágica: tranquilos, pero esto es un atraco. Dios. Los maniatan y los encierran en el sótano. Y ahí empieza el auténtico robo. Vamos a desmenuzarlo por el momento. ¿Por qué eligen esa noche en particular? Esto también es fantástico y le añade a la historia unos elementos fantásticos. El robo se produce la noche de San Patricio, el St. Patrick's, ¿no? Como dicen los irlandeses. Esa noche de sábado a domingo, porque el 18 era domingo, pero era la 1 de la mañana, con lo cual era la noche de sábado a domingo. Imaginaros, era el momento álgido de la fiesta, la gente ocupando los pubs, los bares, en fin, era una noche absolutamente de fiesta y en el que muchos niveles de seguridad pues, estaban muy pendientes, digamos, del control del ocio nocturno. Y quizá eso es evidente que jugó en beneficio de los ladrones. A nadie le pareció en absoluto extraño que de repente una patrulla pues pasara por la zona, claro, hiciera una ronda por el museo. Era una planificación perfecta. La noche elegida era la adecuada. Estamos hablando, por tanto, de un museo que no tenía ni alarmas ni protocolo de seguridad. Digamos que tenía un protocolo de seguridad bastante endeble. Y la misma personalidad ahora hablaremos del vigilante nocturno que abrió la puerta. La misma personalidad de alguno de los miembros del equipo de seguridad era un poco, digamos, débil o mejorable, por decirlo de algún modo. Sí, había algunos pequeños sistemas de seguridad que, por supuesto, los ladrones conocían perfectamente. Ese fue uno de los datos que la policía de Boston y luego el FBI, que se encargó de la investigación, tuvo mucho en cuenta. Había una impresora en la entrada donde estaba este vigilante nocturno que vigilaba la puerta, de que iba registrando todas las anomalías de movimiento, porque sí que habían volumétricas por los diferentes puntos y las diferentes galerías que tenían nombres de colores y de países, etcétera. Pero claro, si el personaje que tenía que ir visionando esas alertas impresas en la impresora estaba en el sótano, de poco servía. No sé si hemos dicho, Enrique, de qué año estamos hablando. Sí, estamos hablando del año 90, Ajá. 1990, efectivamente. ¿Cómo es posible que 1990, es verdad que quizá no había la tecnología que hay ahora, pero bueno, tecnología había, que los ladrones, nadie les sorprendiese a ellos en más de hora y media, en esa hora y media que duró más o menos el robo? Pues porque ellos conocían muy bien todos los sistemas y ya te digo que era una noche apropiada, pues porque seguramente había muchas patrullas y muchos patrulleros diseminados por toda la ciudad haciendo controles y además, si cuando sonaron las alarmas las personas encargadas de dar el aviso a la policía estaban maniatados y con la boca o sea, en fin, las imágenes de los dos pobres vigilantes de seguridad en el sótano eran
eran tremendas. Que trascendieron, claro, esas imágenes. Sí, porque la investigación fue larga. Bueno, es una investigación inconclusa, porque como tú ya has anunciado en la entrada, hubo muchos sospechosos, pero nunca se detuvo a nadie. Hay muchas incógnitas, porque uno de los elementos que llama más la atención es la selección que hicieron de las obras de arte que se llevaron. Porque por un lado es verdad que se llevan obras, digamos, obras maestras, como el concierto de Vermeer o la única marina de Rembrandt, que es Tormenta en el mar de Galilea, y algún de Gas, etcétera, etcétera. Pero luego hay muchas piezas menores que parece mentira que perdieran el tiempo intentando llevárselas, como por ejemplo de un estandarte napoleónico auténtico que había. Tardaron mucho rato en poder desenganchar el águila, digamos, que remataba el mástil de ese estandarte. Incluso, ya te digo, perdieron mucho tiempo desatornillando, y luego no fueron especialmente cuidadosos con las piezas. En la mayoría de los casos cortaron con cuchillas o con un elemento cortante las telas, ¿no?, de los cuadros, dejando por el suelo los marcos y llevándose el material. Así que, por un lado, grandes piezas, pero por otro lado, abandonando, por ejemplo, el secuestro de Europa, de Tiziano, sí, que era una pieza bestial, que hubiera supuesto un montón de dinero en el mercado negro. Sin embargo, la dejaron abandonada. Y algún otro autorretrato de Rembrandt, que también era de altísimo valor, también lo dejaron abandonado. El otro día me hablabas de la profesionalidad de los Pink Panthers, y aquí, en cambio, estamos hablando de algo que no sabemos si era profesional, amateur. En todo caso, ¿cómo salen de allí, de ese museo de Boston? Eso es otra parte, forma parte, ya te digo, del encanto de este robo. Pues salieron por la puerta, tan tranquilamente. Sí, es verdad, por la puerta que entraron, salieron, cargaron. Se calcula que hicieron como dos tandas. Sacaron unas cuantas obras, las cargaron en su coche o en dos coches. Esto nunca ha quedado del todo claro. Ellos sí que llegaron en un Daytona, porque hay un Dodge Daytona, porque sí que hay una pareja justamente que estaba celebrando el San Patricio, y que al principio no se le dio, probablemente porque estaban achispados, porque uno llevaba a caballito al otro, pero son capaces de explicarle a la policía de Boston que vieron este vehículo. Ese vehículo seguro que estaba, este Daytona, pero se cree que pudo haber un segundo. Quizás se repartieron las piezas, hicieron dos viajes, se subieron en el coche y se fueron. Y hasta la mañana siguiente, porque esto duró 81 minutos, sobre las 3 de la mañana, allí ya no quedaba más que los dos pobres vigilantes amordazados en el sótano. Porque claro, dices que no hubo ningún arresto. No hubo ningún arresto, pero sí que hubieron numerosas vías de investigación que son muy interesantes. Te especifico básicamente tres, y luego te digo la que tuvo más peso. Por un lado, se pensó que había sido un robo, digamos, encargado para financiar el IRA, que en aquel momento seguía plenamente activo. Esa fue una de las vías de investigación y se trabajó bastante, justamente el día de San Patricio, para McIntyre. Después se habló, pues, del crimen organizado. En Boston había una rivalidad importante entre los grupos criminales italianos e irlandeses. Esa fue la otra vía que se siguió. Y por fin también se llegó a la posibilidad, quizá la más remota, de que se tratara de alguna especie de coleccionista, ¿sabes? Como una especie de malvado de la película que quiere robar esos cuadros para tener el deleite de verlos en exclusiva en su casa, escondido en una especie de búnker. Este es el que más rápidamente se descartó. Finalmente se apostó por la vía del grupo mafioso, italiano. Se hicieron seguimientos. También se investigó mucho a este pobre vigilante de seguridad que abrió la puerta, porque su personalidad era curiosa, era muy aficionado al alcohol, tomaba psicotrópicos, tenía un grupo de rock psicodélico. Había unos meses antes, había permitido que la noche de fin de año entraran un par o tres de amigos en el museo y estuvieron allí celebrando una especie de juerga. Claro, esto a mí me llama la atención, porque si la dirección del museo tenía conocimiento de que a un vigilante se le había ido tanto la cabeza como para montar una microfiesta en el museo, ¿cómo lo mantienes allí a vigilar el museo? Claro que siguiera allí trabajando. En fin, es verdad que habían cambiado de director hacía poco, del director del museo, en fin, esta historia. Total, que se estuvo vigilando y casi se dio con una persona que decían que los había tenido escondidos, y hasta hay algún testigo que dice que en casa de algún mafioso había visto colgado en la pared alguno de los pequeños cuadros, de estos que digo yo de pequeño formato, que no eran los más importantes que se había llevado la banda. Pero claro, al final, la muerte fue, digamos, cerrando todas las vías, porque aquellos que creía la FBI que podían saber algo se han ido muriendo, algunos de forma violenta también, curiosamente. Y mientras tanto los cuadros siguen sin aparecer.
Sí, y mira que se ofrecen todavía $10 millones por alguien Wow. para el que pueda aportar una información definitiva que lleve a la localización de todas las obras de arte o parte de ellas. Sí, las teorías sitúan las piezas en los lugares más variopintos. Arabia Saudí, también en Colombia, porque se habló de que en esa época las organizaciones de narcotraficantes estaban usando mucho el arte como elemento de cambio, como moneda de cambio para operaciones de compraventa de cocaína. También se habla de colecciones privadas en Japón. Se dice que también se ha visto en una finca francesa se ha visto alguna de las piezas. En fin, algunos creen, y esto también agranda un poco la leyenda, como vemos, muchos de los finales de nuestra sección tienen que ver con la leyenda, porque si el tren de Glasgow, que si escondieron en un agujero, en un huerto, el dinero y lo estuvieron buscando durante 35 años. Pues aquí se cree que deben estar escondidos en algún lugar, en un doble fondo de una pared, en el desván del abuelo, un día encontrarán, el cuadro de Vermeer. Bueno, aquello que tantas veces se ha dicho, la historia de alguien que tenía un cuadro en una casa que no era suya o que heredó o lo que fuera y resulta que tiene un valor incalculable. Pues hay en este momento en algunas paredes o escondidos en algún lugar cuadros por los que se sigue pagando tantos años después una recompensa de $10 millones. En fin, la historia del particular robo de Boston que ahora he entendido, porque todo lo que tiene ahí un halo de misterio y de leyenda sé que te atrapa. Ahora entiendo que sea uno de tus robos favoritos. Figueredo, muchas gracias. Gracias a vosotros, un Hasta placer la como semana siempre. que viene. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.